Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Hoy lunes 27 de abril. Continuamos con nuestra clase de química y para eso es necesario que ustedes saquen su libro en la página 247 y vamos a comenzar a dar lectura. Una forma indirecta de contar cosas pequeñas es determinar la masa de una cantidad cuando se trata de partículas como los átomos y las moléculas. Su masa es demasiado pequeña, del orden de 10 a la menos 23 gramos, por lo que no puede medirse en las balanzas usadas en los laboratorios químicos. Para relacionar la masa de los átomos y las moléculas con una cantidad posible de medir en los laboratorios, los químicos han definido la magnitud, cantidad de sustancia y su unidad, el mol, que es una unidad básica del Sistema Internacional de Unidades. Un mol es la unidad de cantidad de sustancia que contiene el mismo número de partículas, átomos, moléculas, iones, electrones, etc. Como átomos hay en 0.012 kilogramos del isótopo carbono 12, es decir, que contiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo. ¿Cuántos átomos de carbono 12 se necesitan reunir para que su masa sea de 12 gramos? Esta cantidad no fue fácil de determinar, pero ahora se sabe que se requieren 6.2 por 10 a la 23 átomos. Por tanto, en una muestra de 0.012 kilogramos o 12 gramos de carbono, existen 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Esta cantidad se conoce como número de Avogadro, en honor al científico italiano del siglo XIX, Amadeo Avogadro. Dicho número indica la cantidad de átomos, iones, moléculas o partículas que están contenidas en un mol de sustancia. Imaginar una cantidad de cosas presentes en la escala humana equivalente al número de Avogadro puede resultar un poco complicado. Bien, entonces nos damos cuenta que el número de Avogadro es muy importante, ya que este nos ayuda a identificar el número de átomos contenidos en un mol de cierto elemento que nosotros estemos trabajando. Bien, para poder hacer los ejercicios que tenemos a continuación, primero debemos de saber cómo revertir una notación científica. La clase pasada yo ya les expliqué cómo obtener de un número grande o un número muy pequeño lo que es notación científica. Ahora, si yo tengo un número que ya está en notación científica y lo quiero convertir a su número más grande o su número más pequeño, es de la siguiente manera. En el primer ejemplo tenemos 9 por 10 a la 6. Al ser un exponente al positivo, esto significa que es un número grande. Por lo tanto, vamos a irnos ahora hacia la derecha, vamos a ir agregando el número de ceros que me indica el exponente. En este caso yo tengo 6, entonces voy a agregar 6 ceros a la derecha del número que yo tengo inicialmente. Por lo tanto, serían 9 millones. Ahora, si yo tengo un número muy pequeño, que sé que es 7 por 10 a la menos 5, recuerden que su exponente tiene un signo negativo, por lo tanto, estamos teniendo números muy pequeños. Ahora el punto decimal lo voy a recorrer hacia el lado izquierdo 5 lugares. Entonces nos queda 0.00007. Recuerden que lo único que tienen que agregar es ceros, ya sea a la derecha o a la izquierda. Al hablar de diferencias, pues básicamente es una resta. Un ejemplo, si yo tengo 10 pesos y mi hermano tiene 5 pesos, ¿con cuánto dinero yo le gano a mi hermano? Pues entonces sería 10 menos 5. Esto me va a dar 5 pesos, una diferencia de 5 pesos, eso significa que yo tengo 5 pesos de más que mi hermano. Hablando ya en números científicos, pues bueno, un ejemplo, tenemos 8 por 10 a la 9 y 5 por 10 a las 8. ¿Cuál diferencia sería entre estos dos números? Lo más recomendable que yo sugiero,
ya que tal vez ustedes no tienen calculadora científica, es que conviertan el número que tienen ahí indicado a su forma extendida. En este caso sabemos que 8 por 10 a la 9, pues en este caso son 8 trillones. Y 5 por 10 a la 8 son 500 millones. Al hacer la resta de 8 trillones menos 500 millones, me dan 7.500 millones. Si esto lo convertimos a notación científica, pues esto es igual a 75 por 10 a la 8. Para poder repartir un mol de algo, tenemos que saber desde un inicio que un mol de ese algo, de lo que yo quiera, siempre va a ser equivalente a 6.02 por 10 a la 23, que este es el número de Avogadro. En este caso tenemos un ejemplo que nos dice que tengo un mol de agua y lo repartiré en 510 millones kilómetros cuadrados de área terrestre. ¿Cuántos moles quedarían repartidos en un kilómetro cuadrado? Volvemos a lo mismo. Un mol de agua es igual a 6.02 por 10 a la 23. Para repartir este mol de agua, que ya sabemos que es igual al número de Avogadro, vamos a convertirlo a su expresión máxima, que en este caso es quitando el exponente. Por lo tanto, yo ya tengo este número y lo único que tengo que hacer es dividirlo entre el área terrestre y su resultado es 1.18 por 10 a la 15. Esto significa que por cada kilómetro cuadrado yo tendría 1.18 por 10 a la 15 moles de agua repartidos en esa área. Por favor, vamos a la página 248 y vamos a dar lectura a este complemento de lo que ya acabamos de leer. De acuerdo con lo que has revisado hasta el momento, un mol equivale a la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de partículas, es decir, 6.02 por 10 a la 23 partículas. Por ejemplo, un mol de átomos de hierro contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Un mol de moléculas de hidrógeno contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Un mol de moléculas de agua contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Un mol de iones de sodio contiene 6.02 por 10 a la 23 iones. Una vez que se conoce la cantidad de partículas que equivalen a un mol, se pueden calcular las que se encuentran en diferentes cantidades de moles. Para ello, se utiliza como factor de conversión la equivalencia del número de partículas, átomos, moléculas o iones contenidas en un mol de una sustancia. También es posible calcular el número de moles si se conoce la cantidad de partículas. En este caso, se usa el factor de conversión con los moles en el numerador y el número de partículas en el denominador. Bien, durante esta última lectura pudimos identificar con mayor claridad cómo es el saber cuántos átomos están contenidos en cierta cantidad de moles. Las conversiones de moles a átomos son tan sencillas como se los voy a explicar a continuación. Si yo quiero convertir de moles de átomos a átomos, vamos a hacer lo siguiente. Un ejemplo, tengo 2 moles de átomos de hierro que van a pasar a ser átomos de hierro. Lo único que tienes que hacer es multiplicar los 2 moles por el número de Avogadro y de esa manera vamos a tener el resultado. Siguiendo mi consejo de que cuando tienes un número exponencial, si no cuentas con una calculadora científica, lo mandes a su expresión máxima y de esa manera ya lo puedas incluir en cualquier calculadora. Por lo tanto, su resultado sería el siguiente número, que reflejado en notación científica son 12.04 por 10 a la 23 átomos de hierro. Ahora, si nos estuvieran pidiendo moles de moléculas a moléculas, es el mismo procedimiento de los moles de átomos a átomos. Otra conversión sería de moles de moléculas a moles, donde
pues yo ya tengo desde un inicio los moles de las moléculas, que en este caso tengo un ejemplo que serían 21.07 por 10 a la 23 moles de moléculas de oxígeno que van a pasar a moles. En este caso, lo que se tiene que hacer ahora es dividir lo que tienes entre el número de Avogadro. Por lo tanto, siguiendo la recomendación de poner el número en su máxima expresión, al momento de hacer la división, esto nos da como resultado 3.5 moles de hierro. Ahora, al hablar de moles de átomos a moles, es lo mismo que moles de moléculas a moles, nada más que estamos hablando ahora de átomos y es la misma fórmula que tenemos que utilizar y es el mismo resultado que vamos a obtener, siendo que es el mismo ejemplo que del anterior. Ok, chicos, ahora sí, todos tomen su cuaderno. Recuerden que debe de tener margen, saludo Meraki, su nombre y la fecha. La actividad es la número 57. El título es Unidad de medida de la cantidad de sustancia y el objetivo es analizar el número de Avogadro. La actividad consiste en hacer la número 2 de la página 247. La actividad número 1 de la página 248. Bueno chicos, es todo por el día de hoy. Hasta luego.